Colombianos muy atentos porque otra vez Álvaro Uribe Vélez intenta instalar el miedo en Colombia. Esta vez salió a decir que grupos guerrilleros estarían presionando a los votantes para que votaran a favor del señor Iván Cepeda. Una acusación grave, pero también una acusación que termina explotándole en la cara al mismo uribismo, porque cuando Uribe habla de presión armada sobre votantes, inevitablemente Colombia vuelve a mirar hacia los años donde el paramilitarismo avanzó al mismo tiempo que crecían los sectores políticos cercanos al mismo uribismo. Y es que hoy salió un audio supuestamente de alguna persona que pertenecía a un grupo ilegal guerrillero donde supuestamente le decían compañero al señor Iván Cepeda y esperaban que ganaran, después de que Álvaro Uribe Vélez sospechosamente salió a decir que grupos armados ilegales estaban presionando al pueblo para que votaran por el señor Iván Cepeda. Una casualidad que deja mucho que decir, pero escuchemos muy bien lo que dijo Álvaro Uribe Vélez en contra del señor Iván Cepeda ayer, y hoy salió ese audio que les comenté, pero los veremos más adelante. Es caucana, el drama de su tierra hoy. En el sur y en otras regiones del departamento, hoy, acabamos de tener el informe, el ELN y la columna Jaime Patiño de la FARC están exigiéndole a la comunidad votar por Iván Cepeda. En el norte, las columnas Jaime Martínez y de Dagoberto Ramos de la FARC están exigiéndole a la comunidad votar por Iván Cepeda. Necesitamos que la registraduría, la procuraduría, la comunidad internacional miren cómo se defiende toda esta corrupción electoral impuesta por las narcoguerrillas, los narcoterroristas en el Cauca. En muchas veredas como Vilachí. La pregunta es de dónde Álvaro Uribe Vélez saca toda esta información y por qué, después de haber dicho esto, sale un supuesto audio de un líder de un grupo guerrillero donde apoyan al señor Iván Cepeda. Eso deja mucho que pensar. Pues escuchemos también una de las respuestas que le dio el señor Iván Cepeda a Álvaro Uribe Vélez. Una de esas palabras dijo que Uribe en todo mentía y que desfiguraba la realidad. Y eso de acuerdo a las acusaciones que está haciendo Álvaro Uribe Vélez de supuestos grupos armados donde presionan al pueblo colombiano para que voten por el señor Iván Cepeda. Pero como sabemos, de eso no tiene la culpa el señor Iván Cepeda, porque si es así, el que tiene rabo de paja que no se arrima a la candela, porque en aquellos tiempos ciertos grupos paramilitares le brindaban su apoyo a Álvaro Uribe Vélez e impulsaban al pueblo colombiano para que votaran por este señor. Personas, hay poblaciones en los territorios, pido que esto se cite extensamente para que no se diga que estoy justificando cualquier clase de presión de un grupo armado. Hay personas y hay comunidades que sí efectivamente están en esa situación de riesgo, lo ha dicho claramente la señora defensora del pueblo con un informe detallado, pero de ahí a extrapolar la situación y decir que en Colombia se va a votar o que quien gane las elecciones lo va a hacer por obra de que tal o cual grupo presiona a su electorado, es un despropósito. Y es que eso es falso, es como decir que todos los colombianos están siendo presionados por grupos guerrilleros para que voten por el señor Iván Cepeda. ¿A quién le cabe la cabeza lo que está diciendo Álvaro Uribe Vélez? Lo que ha dicho el señor expresidente Uribe, de que el electorado del pacto histórico en un 54%, no sé de dónde sacará esas cifras, ¿no? Como todo, en todo él miente y desfigura la realidad, pero bueno. Él dice que hay 54% de los votantes del pacto histórico que están votando bajo la influencia de grupos armados. Yo quisiera ver cómo él sustenta semejante acusación contra millones de personas, porque en las pasadas elecciones votaron por nosotros más de 4 millones de personas. O sea que Uribe está acusando, como lo hizo en su gobierno, a personas civiles de ser prácticamente instrumentos del terrorismo. Y así es que ocurrieron en su gobierno los falsos positivos, por esa clase de actitudes temerarias y por esa clase de calumnias que él nunca ha podido sustentar contra, por ejemplo, jóvenes que fueron
desaparecidos, torturados y después enterrados en fosas comunes. Ese Exactamente lo que dijo el señor Iván Cepeda. En aquel entonces acusaban falsamente a algunos colombianos y por eso ciertos militares se encargaron de realizar los famosos falsos positivos en nuestro país. Luego hoy aparece un audio que ha revelado todos esos medios de desinformación en nuestro país, según donde aparece una persona que dice apoyar al señor Iván Cepeda. Pues ese audio ha sido replicado por todos esos medios de desinformación, incluso lo publicó Álvaro Uribe Vélez, donde supuestamente dicen estas personas que están obligando a que el pueblo vote por el señor Iván Cepeda, pero en ningún momento se escucha que estas personas digan eso. Y escuchen y juzguen ustedes mismos. Es que estamos a 18 días de las elecciones presidenciales de la primera vuelta y los delincuentes de las disidencias de Calarcá no dejan de amenazar y de presionar a las comunidades de la región del Guaviare. Noticias RCN conoció un audio en el que se oye cómo estos criminales piden a los habitantes apoyar a un candidato a la presidencia y piden... Y es increíble cómo la periodista dice que están obligando a las comunidades a que voten por un candidato presidencial. Incluso el señor Álvaro Uribe Vélez en su cuenta, criminales ordenan votar por Cepeda y en ningún momento dicen que voten obligatoriamente por el señor Iván Cepeda. Tienen hasta 150.000 pesos para carnetizarlos. Las disidencias de alias Calarcá en los departamentos de Guaviare, Meta y Caquetá mantienen amedrentadas a las comunidades de las zonas rurales. Les cobran hasta 200.000 pesos por una carnetización o de lo contrario deberán entregar sus tierras. Esa carnetización que están pidiendo estas personas las ha habido durante mucho tiempo en nuestro país, en algunas regiones que son zona roja de Colombia. Y eso para que los colombianos o personas que viven en estas regiones se muevan de un lado a otro y presenten esa carnetización a esos grupos armados ilegales. Eso no es desde ahorita como lo quieren hacer ver estas personas. Eso ha estado desde hace muchos años. Y ese cuentecito de que dicen estos medios de desinformación y estas personas de que están obligando al pueblo colombiano a que voten por el señor Iván Cepeda no se escucha en ningún momento en el audio y lo vamos a escuchar un poco más adelante. El que no tenga el carnet paga 150 o 200.000 pesos, o si no, se va del territorio. ¿Usted qué prefieren? ¿Perder su pedazo de tierra por no pagar un carnet? Uno que tiene el fusil lo doblega porque lo doblega. Alias Rogelio, quien sería el jefe de alias Caicedo, presunto asesino de los militares, también hace referencia a un candidato a la presidencia. Ojalá gane Cepeda, el compañero Cepeda. O de puerca, porque ahí sí lo vamos a apretar otros 4 años nosotros. En pocas palabras, le está metiendo miedo a la comunidad únicamente para que no voten por el señor Iván Cepeda, pero en ningún momento les está diciendo que voten por él. Estas personas se encargan de darle la vuelta a la noticia únicamente para hacer quedar mal al candidato presidencial Iván Cepeda. De eso se encargan esos medios de desinformación y esos políticos tradicionales uribistas. El informe de inteligencia en manos de Noticias RCN corrobora el modo de delinquir de los hombres de Calarcá. Eso ha sucedido durante muchos años en nuestro país y es que resulta increíble escuchar a Uribe hablar hoy de grupos armados influyendo en elecciones cuando durante años el país vio cómo estructuras paramilitares terminaron metidas hasta el cuello en la política colombiana. La parapolítica no fue un invento, no fue una teoría conspirativa como hacen ver estas personas. Fueron congresistas condenados, fueron alianzas ilegales, fueron testimonios de exparamilitares. Fueron regiones enteras bajo un control armado y mientras todo eso ocurría, el uribismo crecía políticamente por todo el país. Entonces ahora quieren que la gente olvide todo eso y que salgan y crean que el gran peligro electoral viene únicamente del otro lado. Pero hay algo que no pueden borrar y son los videos que existen en las redes sociales y que en algún momento esos medios de comunicación se encargaron de revelar. Los testimonios existen, las investigaciones existen. Durante años circularon denuncias sobre paramilitares diciendo abiertamente por quién debían votar las comunidades en zonas controladas por las AUC. Aunque Uribe siempre se ha defendido diciendo que jamás tuvo vínculos con esos grupos, el problema para el uribismo es que la sombra de la parapolítica nunca
nunca desapareció. Por eso esta jugada contra Cepeda termina siendo tan peligrosa políticamente para ellos mismos, porque apenas Uribe habló de presión armada sobre votantes, volvió a abrir la puerta para que el país recuerde quiénes fueron realmente los que terminaron rodeados de escándalos por alianzas con estructuras ilegales. Y ojo con eso, Cepeda no respondió como alguien arrinconado, respondió golpeando directamente al punto más sensible del uribismo, la credibilidad. Porque cuando el señor Iván Cepeda dice Uribe miente y desfigura la realidad, está apuntando a algo que cada vez más personas empiezan a notar. Cada vez que el uribismo entra en crisis política, reaparece el discurso del miedo, de la amenaza y del enemigo interno. Pero esta vez el libreto no les está funcionando igual a estas personas. Porque si miramos estas investigaciones de hace algún tiempo, podremos darnos de cuenta cómo Álvaro Uribe Vélez supuestamente estaba del lado de esos grupos armados paramilitares. Y vean muy bien esta entrevista que realizó hace algún tiempo por allá en el 2000-2001 el Canal 1 y veamos muy bien. Este es uno de los cortes inéditos del video que el abogado Dan Kovalik le entregó a Condoleezza Rice, junto con una carta en la que sugiere investigar las relaciones entre el hoy presidente Álvaro Uribe y la SAUCE. El acto de graduación solemne de la primera promoción de comisarios políticos de la Autodefensa de las Unidas de Colombia. Este es un extracto del segundo video, grabado 11 meses después. Mi nombre es Jaime Gómez Restrepo, represento la comuna número 4 y soy el promotor de la seguridad ciudadana. Y ahí podemos ver en aquel entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez muy contento hablando con algunas personas que pertenecían supuestamente a grupos paramilitares que se encargaron de desaparecer a personas inocentes en nuestro país. Porque de eso sí no habla este señor y luego sale a criticar al señor Iván Cepeda, porque el que tenga rabo de paja que no se arrime a la candela. En este momento yo estoy promoviendo la seguridad ciudadana, mostrando una vigilancia nocturna en los barrios por sectores, donde la misma comunidad le aporta al trabajador y así mismo pues tratamos lo que es la delincuencia. ¿Están en relación con la policía y ejército? Estamos en relación con la policía y ejército. Estamos relacionados con policía y ejército, decían estos señores en aquel entonces, y se lo decían tranquilamente a Álvaro Uribe Vélez. Entonces se trata de dos videos. El primero sobre una graduación del curso de comisarios políticos de las Autodefensas Unidas de Colombia, presidida por Iván Roberto Duque Arias Ernesto Báez. El orador principal fue Julián Bolívar, viejo conocido de la DEA y pedido en extradición por Estados Unidos. Señores comisarios políticos, señoras y señores. Y en ella se le concede el grado de comisarios políticos a dos emblemáticos líderes de la SAUCE en Barrancabermeja. Comisario político, señor Johnny Bravo. ¿Qué comisario político? Tipo lo que eso es un homicida y un secuestrador. ¿Qué comisario político va a ser? Ahí nos encontramos alguno de esos videos que salieron en aquel entonces, donde el señor Álvaro Uribe Vélez supuestamente participaba con estas personas. Incluso hace algún tiempo vimos en este canal cómo ciertos grupos paramilitares se encargaban de decirle a las personas en algunas regiones que votaran por el candidato Álvaro Uribe Vélez. Ese es el cinismo de estas personas. Pero como sabemos, Álvaro Uribe Vélez se hace el inocente y la mansa paloma. Este señor no ha cometido ningún delito en nuestro país. Este señor no ha hecho nada. Pero cuando miramos al pasado, las cosas cambian por completo. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.